Buenos días, ¿cómo han estado? Bien, gracias al Señor. Bueno, yo estoy un poquito afectado a la garganta, si me sale algún gallo, perdonen. Hace como un mes larguito, mi suegra vendió el apartamento y entonces me preguntó qué podía hacer con el dinero. Entonces me fui a una corporación de ahorro y vivienda y le pregunté a la persona asesora, mire, hay un dinero que se puede hacer con esto. Me dio varias opciones. Y hacía como unos 6 meses yo había estado, le dije, uy, pero ¿por qué están? Le dije, los intereses están muy bajitos. Entonces él me dijo, mientras no se elija presidente, esto está totalmente inestable. No se vende vivienda, no se hace nada hasta que no se elija presidente. Bueno, decidimos dejar ese dinero ahí, pero me llamó la atención, ¿sí? Me llamó la atención de que había una cierta zozobra. Incluso él dijo, hay una cláusula, las viviendas que estamos vendiendo ahora las vendemos con una cláusula, que si sube X persona, entonces le devolvemos el dinero a la persona y el negocio queda deshecho. Si sube otra persona, pues el negocio seguirá. Y estuve investigando un poco y en el diario de la República, el día de ayer, el señor Sergio Mutis Caballero, un analista financiero, escribió lo siguiente, voy a leerlo. El presidente electo recibe el país con un crecimiento económico mediocre y temas estructurales por resolver, tales como la problemática tributaria, el gasto público, la necesidad de ajuste fiscal, la sostenibilidad financiera del sistema de salud, la necesaria reforma de las pensiones, el penoso desempeño rural, el enfoque de la política educativa para mejorar la calidad y la cobertura general en el apoyo de la actividad formal. De otra parte, dice el analista, la economía global y de la región muestran señales de crecimiento, lo que favorece la actividad económica en Colombia. De igual manera, el ingreso del país como miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, el respaldo de instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el mejoramiento de la confianza en el país y la estabilidad institucional que representa el presidente Duque apuntalan una oportunidad de inversión externa y un ambiente de confianza para la inversión interna y desempeño empresarial competitivo. Así que palabras más, palabras menos, parece que la economía está estable y tiene cierta tendencia a crecer. Y este tema, ¿por qué? Hace rato que estaba trabajando y buscando algunos datos, me salía un aviso en el internet, no sé si a ustedes les está saliendo un aviso en el internet que dice, Colombia va a entrar en una crisis financiera. Y sale un señor ahí, y entonces, y me salió ahí, después me salió en otra cosa, y ya pensé que era como un virus, pero parecía que había una alerta ahí de que Colombia va a entrar en una crisis financiera. Y dije, voy a mirar, y consulté portafolio, revista, dinero, etc. Y ninguno de los analistas habla de crisis económica en Colombia, así que podemos estar tranquilos. Abra su Biblia en Nehemías en el capítulo número 5, por favor. Nehemías capítulo número 5. Versículo número 1. Nehemías capítulo número 5. Está en el Antiguo Testamento, Nehemías. ¿Lo tienen? Nehemías capítulo 5, versículo 1. Dice, entonces hubo, ¿qué cosa? Gran clamor del pueblo. Cuando dice gran clamor, es gritos, es clamor, es gritar, es llorar, ¿sí?
del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado. ¿Qué pedían prestado? Grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Este pequeño pasaje pareciera que uno está leyendo algo actual. Pareciera que usted está leyendo el periódico de hace 2 o 3 días, donde hay hambre, donde la gente ha empeñado sus tierras, donde las personas han hipotecado sus propiedades, donde los negocios están mal. Quiero predicar en esta mañana de cómo no caer en esclavitud financiera. ¿Cómo no caer en esclavitud financiera? Y en este capítulo de Nehemías podemos ver 2 cosas muy interesantes, muy importantes. Número 1, la lucha por los problemas financieros. Divisiones entre hermanos, divisiones entre familias, divisiones entre el mismo pueblo, por un asunto: el dinero. Número 2, la escasez de productos que existía, porque ya de hecho eran muy costosos. La gente estaba hipotecando sus casas, tenía muchos problemas para conseguir comida, La gente estaba ahogada en deudas, gastaba mucho más de lo que se ganaba. Ese es un aspecto que muestra cómo había un problema financiero. Pero el otro tópico del capítulo es cómo salir de la esclavitud financiera, o más bien cómo no caer en esclavitud financiera. Dice entonces la palabra en el versículo 4 de Nehemías. Tengan ahí, porque Nehemías vamos a leer todo el capítulo, vamos a ir versículo por versículo. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. O sea, tal era el colmo, que sean préstamo para pagar el tributo. Yo conozco gente que se endeuda para pagar el impuesto predial de su casa, para pagar el impuesto de su vehículo. Entonces, la gente estaba endeudada para pagar impuesto. ¿Cómo comienza la esclavitud financiera? La esclavitud financiera comienza cuando usted aumenta sus deudas. Cuando usted comienza a endeudarse, está dando pasos ¿hacia dónde? Hacia la esclavitud financiera. Las deudas siempre son el punto de inicio, el punto de partida. Pero este no es el plan de Dios. Dios no quiere que su pueblo, que nosotros seamos esclavos del dinero, estemos en esclavitud financiera. Escriba ahí al margen de su Biblia, si puede, o tenga esto presente: Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 14, y usted lo lee en su casa y usted descubrirá que el Señor dice que nosotros no pediremos prestado, sino que nosotros prestaremos, que nosotros no seremos cola sino cabeza, que nosotros seremos bendecidos entre muchas de las naciones del mundo. Hay unos síntomas que yo saqué de cómo tener o cómo comenzar, o más bien de una persona que tiene esclavitud financiera. Unos síntomas, como cuando uno va al médico y entonces uno dice, el médico le pregunta: ¿y qué tiene? Tengo esto. Y el médico dice: todos los síntomas apuntan a que usted tiene este asunto. Entonces hay unos síntomas que le pueden calzar a usted para saber si usted está en esclavitud financiera o está con problemas financieros. Número 1,
usa crédito para pagar los gastos diarios. Es decir, usted hace mercado, compra el papel higiénico, compra la comida con tarjeta de crédito y la difiere varios meses. Cuando deja de pagar en el mes cualquier asunto, si usted deja correr el arriendo, si deja correr el agua, si deja correr un servicio, si pasó un mes y usted no pudo pagar, ahí hay un asunto, un síntoma de esclavitud financiera. Cuando pide dinero prestado para pagar esas obligaciones. Hay gente que pide un avance en la tarjeta, ¿para qué? Para pagar la otra tarjeta, y el otro mes pide un avance de esta tarjeta para pagar la otra tarjeta. Cuando no tiene ni la menor idea de cuánto debe. ¿Usted sabe cuánto debe? ¿Tiene claro cuánto debe a los bancos? ¿Deben tarjetas de crédito? Usted le llenan un formulario y ahí dice deudas. ¿Usted tiene claridad en eso o no sabe? Cuando solicita un préstamo grande para pagar pequeñas deudas. Cuando gasta sus ahorros para pagar cuentas, lo que tenía ahorrado para X cosa, para las vacaciones, para la educación de los hijos, para alguna cosa, o usted lo gasta para pagar el arriendo, los servicios, etc. Cuando usted comienza a pensar, mire, está interesante, cuando usted comienza a pensar en formas deshonrosas de salir de las deudas. Cuando usted comienza a pensar así, si yo hiciera este pequeño torcidito, me podría ganar esto y entonces saldría de deudas. Y finalmente, cuando le es difícil pagar sus diezmos y pagar sus ofrendas a Dios. Ahora, no estoy diciendo que la persona que tenga estos síntomas está fuera del contacto con Dios, o no cree en Dios, o no. Usted puede ser un buen creyente, pero puede meterse en esclavitud financiera. Y el enemigo, al diablo le encanta que usted tenga problemas financieros. Le fascina, porque tarde o temprano usted va a hacer alguna cosa que no está de acuerdo con la palabra de Dios para salir de ese problema financiero. Tarde que temprano usted hará algo, porque no va a aguantar que no esté conforme a la moral, a las buenas costumbres, a los principios bíblicos, y usted la va a embarrar con Dios. Entonces, ¿cómo estaba la gente allá en Israel? ¿Ustedes saben quién era Nehemías? Nehemías era un gobernador que estaba en Persia, porque Israel había sido sacado de su tierra y llevado a una tierra extraña. Él estaba bien, él no tenía problema, era gobernador, trabajaba ahí, vivía bien, pero estaba muy preocupado por sus hermanos, los que habían quedado en Jerusalén. Y le pide un permiso al rey para ir a ver cómo están sus hermanos, porque la gente vino y le dijo: eso ya está terrible, los muros están caídos, no hay templo, no hay murallas, todo el mundo entra y sale de la ciudad. Era una situación caótica, como la describe Nehemías. Así que las mujeres estaban cargadas, los hombres estaban cargados, todo el mundo estaba en afrenta. Pero no solo la gente pobre o la gente que está en deuda puede estar en esclavitud financiera. Mire lo que dice el versículo 5, el versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés a cada uno de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Cuando ellos fueron conquistados, se llevaron muchos esclavos y Nehemías compró a sus hermanos para darles la libertad.
y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Los ricos también están en esclavitud financiera, porque quieren ser cada día más ricos y no les importa hacer lo que sea con tal de adquirir dinero. O sea que ambos extremos están en esclavitud financiera. Unos porque están muy endeudados y no tienen con qué pagar, y los otros porque tienen tanto que quieren tener más y más y se meten en esclavitud. Viven en función del dinero. En el pueblo de Israel usted no le podía cobrar intereses a su hermano. Estaba en la ley de Dios. Usted no podía esclavizar a sus hermanos. Estaba prohibido que el pueblo de Israel esclavizara a sus propios hermanos. Y esta gente lo había hecho. Por eso el profeta está tan disgustado. Por eso el profeta está tan rabioso, podríamos decir. Además porque le cobraban exorbitantes intereses. La gente ya sabía, le decía, listo, tienes tu pedazo ahí, tienes tu parcela, yo te voy a prestar para que siembres trigo. Pero la persona que le prestaba sabía que con los intereses tan altos, él no iba a poder pagarle. ¿Y terminaba qué? Quitándole la tierrita. Algo parecido, ¿no? ¿Cierto? Parecido como al UPAC. Parecido como a la VR, algo así. O sea que este libro que se escribió hace muchos años parece que hoy está actualizándonos a nosotros. El dinero es un maravilloso siervo. Mientras nosotros lo conservemos como siervo, el dinero debe servirnos a nosotros. ¿Cuál es el problema? Que a veces el dinero se convierte en el amo de nosotros, y ahí es donde tenemos problema, porque el dinero, cuando es amo, es implacable con nosotros. ¿Tiene usted más confianza en su trabajo, en su empresa, en lo que usted pueda hacer, que en Dios? Si es así, usted está en la esclavitud financiera. Porque nuestra confianza debe estar ¿en quién? En Dios. Cuando yo me retiré de Ecopetrol, alguien me dijo, ¿y usted de qué va a vivir, hermano? Yo le dije, es que yo no vivo de Ecopetrol. Mi fuente es Dios. Él es mi fuente. Y Él usó un medio que era Ecopetrol hasta tal. De ahí Él usará otros medios. Usará otro. Pero si nosotros tenemos claro que nuestra fuente es Dios, siempre estaremos en libertad. No tendremos ningún problema. Dale un aplauso al Señor, por favor. Si tienes ambiciones que no están dentro de la voluntad de Dios y te daría vergüenza invitar a Jesús a que haga parte de esas ambiciones, de ese proyecto, estás en esclavitud financiera. O sea, mi negocio debe ser tan transparente que yo pueda decirle, Jesús, mira, esto es lo que yo voy a hacer. Este es mi negocio. Una paciente, y entonces ella, el esposo la dejó, se fue con otra mujer. Y ella no sabía hacer nada. Y después me dijo, pastor, me conseguí un dinero y voy a montar un negocio. Le dije, qué bueno, ora, pídele a Dios. Y después me dijo, conseguí un local frente a la Universidad del Bosque y voy a montar un bar. Le dije, ¿tú estás seguro de lo que dijo? Sí, eso es buenísimo, eso, los estudiantes salen a beber allá. Le dije, bueno. No pasaron 3 meses en que vino la policía, vinieron de la alcaldía y le sellaron porque no tenía los permisos. Le tocó venderlo por la mitad de lo que lo había comprado y fracasó. Obvio. Obvio. Compromete su ética y sus valores cristianos y fracasa en cumplir y honrar las obligaciones morales con Dios
con lo que usted está haciendo, está en esclavitud financiera. Filipenses capítulo 4, versículo 19, ¿qué dice? Mi Dios pues suplirá, ¿qué? Todo lo que os falta, ¿en qué? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiero entonces que miremos 5 principios que están aquí en este pasaje de Nehemías. 5 principios para no caer en esclavitud financiera. 5 principios. El primer principio está en el versículo 14 y 15. También desde ese día me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá. Él les está contando a ellos. Desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Pero los primeros gobernantes que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Cuál es el primer principio? El principio de la prioridad. Dígale al que está al lado. El principio de la prioridad. De la prioridad. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías se rehusó a explotar al pueblo. Dice, no exploté al pueblo. ¿Por qué? ¿Cuál era la causa? ¿Qué dice al final del versículo? A causa del temor a Dios. Entonces, ¿cuál es el principio de prioridad? Que todo lo que hagas financieramente tenga temor del Señor. Estaba poniendo sus prioridades en orden. Dios primero sobre todas las cosas, y de ahí para allá usted arreglará sus prioridades. Pero la principal prioridad es Dios. Dios no acepta segundos lugares. Dios debe estar siempre en el primer lugar. Usted debe estar dispuesto a deponer, podríamos decir, sus derechos financieros por delante de Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Dijo, no, yo no exploté a la gente. Yo ahí con lo que era necesario. Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Si usted tiene todos sus negocios, todos sus sueños, sus metas financieras, su familia, sus ambiciones, las cosas importantes, por encima de Dios, nunca alcanzará libertad financiera. Voy a repetirlo. Si por encima de Dios están otras cosas, su trabajo, está su familia, está cualquier cosa, nunca va a alcanzar libertad financiera, porque lo más importante es Dios. No confundan Dios con la iglesia. Una cosa es Dios y otra cosa es la iglesia. Amén. Pero si colocas todo eso, tu familia, tu negocio, tu empleo, tus proyectos financieros, tus sueños, si pones todo eso en las manos de Dios, vas a lograr libertad financiera. Una persona me dijo, tocando este tema, un colega me dijo, hermano, a mí me gusta la realidad, y la realidad es lo que yo tenga aquí, en esto que yo me monto, mi casa. Eso es la realidad. Bueno, tal vez sí, tal vez no, porque la ley de la entropía dice que todo se va deteriorando, todo se va
acabando. Su carro se irá acabando, se irá envejeciendo, irá perdiendo valor. Su casa, sus posesiones, todo lo que usted tiene irá perdiendo valor. Basta ver los fenómenos naturales, cómo se llevan casas, carros, yates, televisores, etcétera, en un momento. Pero lo que sí es realidad es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Pero las que no se ven, eternas. La realidad no está en las cosas que puedan palparse, gustarse, tocarse, sino en la confianza que nosotros tenemos en nuestro Señor. Segundo principio, versículo 16. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. ¿Cuál era el primer principio? El segundo principio es el principio de la productividad. Y se lo resumo en una frase que dijo el apóstol Pablo en los Tesalonicenses: el que no trabaje. ¿Qué es lo que está diciendo Nehemías? Yo era el gobernador, yo me vine desde allá, pero ¿qué hizo el hombre? Se puso sus pantaneras, su overol y comenzó a bolear palustre, pintura, a cargar piedra, a trabajar. Algunos piensan que el trabajo es una palabra como mala. ¿Sabe que algunos no reconocen oportunidades porque las oportunidades a veces pasan disfrazadas de overol? A veces las oportunidades pasan, pero esa oportunidad está disfrazada de overol. O sea que hay que trabajarla, camellarla, podríamos decir. Pero hoy, ¿qué le gusta a la gente? Como dijo el profeta, ¿no? El de la canción que decía que el trabajo lo hizo Dios, ¿cómo? Hay gente que quiere surgir, que quiere tener más, que quiere ascender, pero no quiere trabajar. Yo conozco personas y me digo, mándame la hoja de vida, y yo digo, pero hermano, ¿qué? Pero quieren puesto de gerente, pero uno dice, pero ¿cómo? Este cuento de película, porque es un cuento de película, de quitarle a los ricos para darle a los pobres, es un puro cuento chino. Es un cuento chino. Es el peor principio de equilibrio social. La experiencia dice que cuando se le da a los pobres, sin que ellos lo trabajen, ¿qué pasa? Con todo respeto, con todo el respeto, digo esto, porque hablé con un amigo, con un hermano venezolano. Y él me dijo, pastor, yo tenía una fábrica de, no me acuerdo qué era, de productos para algo. Dijo, y cuando subió Chávez, él nos ofreció un subsidio. Dijo, y nos lo dio. Y después, a los años, para volver a votar por él, él dijo, les voy a dar el doble. Y nos cumplió. Y así pasó. Y dijo, cuando yo me di cuenta, recibía más del subsidio que de lo que yo producía en mi almacén, en mi trabajo. Y cometí el gran error. Dejé de trabajar. Cerré mi negocio y me dediqué a vivir del subsidio del gobierno. Y me dice, mire ahora cómo estoy acá. Me ha tocado vender dulces en Transmilenio porque no tengo absolutamente nada.
Ese es el peor principio que puede haber. ¿A quién se le ocurre que el dinero se multiplica quitándole a los ricos y dándole a los pobres? Eso no tiene razón de ser. No estoy hablando que no debemos ser solidarios, amén. No quiero que piensen que yo no creo que debemos ser solidarios y debemos ayudar al pobre y al menesteroso y debemos aportar para las misiones. Yo me estoy refiriendo a que ese principio de que si un hombre trabaja con mucho esfuerzo y le retiran de su sueldo para darle a otro que no trabaja, esa persona que trabaja va a perder su motivación, va a perder su interés en la vida y le va a importar 5, porque dice, ¿para qué trabajo? Si mi plata se la dan allá al otro que no trabaja, al vago, al ocioso, al que no hace nada. Este mecanismo que la gente cree que es lo bueno, mata la iniciativa de la gente. Nosotros tuvimos una iglesia en Ciudad Bolívar y a la hora del culto había 50 niños. Les dábamos el desayuno y salían corriendo. Ellos cogían a veces el sándwich y se lo echaban en cualquier lado y salían corriendo. Y yo un día le pregunté a la pastora, ¿por qué salen corriendo? Investígate eso. Salían corriendo para el culto de la otra iglesia, para el segundo desayuno. Eso era. Y están acostumbrados a que se van 2 y 3 veces. Y fuera de eso, los papás se quedaban en la casa descansando y los niños tenían que traer el desayuno. El principio es malo, está bien. Tercer principio. ¿Cuál era el primero? El segundo, productividad. El tercero, principio de probidad. Esa es una palabra que yo tampoco la conocía. La busqué era para que me rimara. Pero es el principio de integridad. ¿Sí? De integridad, escríbalo de integridad. Es que aquí con la homilética nosotros nos gusta jugar. Principio de integridad. Versículo 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados y juntos estábamos allí en la obra. Quiero resaltar, no compramos heredad. La tierra estaba barata. Se había bajado el precio de la tierra. Él tenía dinero. Él podía haberse enriquecido comprando finca raíz, pero Nehemías no lo hizo, porque no todo lo que es legal es correcto. No todo lo que es legal es correcto. ¿Sí? ¿Es legal poner una licorera y una venta de cigarrillos? Eso es legal. Yo pregunto, ¿es correcto? Ok. Nehemías no quiso hacerse más rico a costa de la desgracia de los demás, ni aprovecharse de la necesidad de sus hermanos. ¿Cuánta gente nos ha aprovechado de la necesidad de alguien? Si yo le compro el local, usted está quebrado, pero le doy tanto. Pero ¿cómo me hace? Le pasó a mi hermano, estaba a punto de perder el apartamento, se colgó en las cuotas y vino alguien y le dijo, yo le compro para que no pierda todo, pero le doy tanto. Y le dijo, hermano, pero eso es la mitad de lo que vale. Y yo, pues, ¿lo toma o lo deja? Proverbios capítulo 28, versículo 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿Seremos capaces de vivir actualmente y ser honestos, aunque nos cueste financieramente?
¿Seremos capaces de rechazar un negocio porque creemos que no estamos bendiciendo a la gente, aunque sea legal, aunque no tenga ningún problema y aunque eso nos acarree algún problema financiero? Creo que lo debemos hacer así. Estaba leyendo de la historia de un gran ejecutivo en los Estados Unidos, de una empresa muy importante, y la compañía dijo: vamos a comenzar a poner unos casinos. Hicieron el proyecto y todo lo construyeron. Y el gerente dijo: qué pena, yo con eso no voy. Ah, ¿no quiere ir? Entonces renuncia. Y dijo: ah, pues aquí está mi renuncia, chao. Pero un hombre creyente, a consta de su propio trabajo. Eso se llama integridad. Principio número 4. Repasémonos. ¿Cuál es el primero? Prioridad. El segundo, productividad. El tercero, integridad. Y el cuarto se llama generosidad. Versículo 17. Póngale cuidado a este versículo. Además, dice Nehemías, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, ¿dónde estaban? O sea que ¿a cuánto les daba de comer? ¿Cuántas veces dice ahí? ¿Le gustaría tener 150 invitados en su casa cada día por 12 años, que fue lo que duró Nehemías ahí? ¿Es bueno para invitar gente? ¿Era generoso Nehemías o no? Y no, pues les daba ahí una limonada de esas de talego y una galletica. Versículo 18. Y lo que preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparados para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. O sea, no les daba cualquier cosita ahí. El hombre tendría 150, pero les daba un buen alimento. Porque Nehemías entendió la filosofía del Happy Lora. Mejor es dar, mejor es dar que recibir. Esa es la filosofía de los boxeadores, para que no se le olvide. Mejor es dar que recibir. ¿Qué dice la Biblia? Dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida darán en vuestro regazo. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6. Pero os digo que el que siembra escasamente, ¿qué pasa? También segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No necesitamos explicar eso. Si usted siembra poquita semilla, va a tener poquito. Si siembra bastante, va a salir, va a tener una abundante cosecha. Amén. Esta es una ley inmutable de Dios. El que siembra escasamente, segará escasamente. Y no estoy hablando solo de dinero. Estoy hablando de amor, estoy hablando de afecto, estoy hablando de una llamada, estoy hablando de tantas cosas. Yo he sido bendecido por Dios, porque en todo mi proceso he recibido mucho. Y yo dije, no, yo soy bendecido. Y alguien me dijo, pastor, usted está cosechando. Usted muchas veces nos atiende sin cita, no nos cobra, usted nos da el certificado médico, usted está cosechando lo que usted sembró. Doy gloria a Dios por eso. Es lo que sembramos en calidad y en cantidad. ¿Quieres saber cómo ser generoso? ¿Quieres saber cómo ser generoso? ¿Puedo darle unos pequeños principios de cómo ser generoso? Número 1.
Dios sabe nuestras necesidades. Dios sabe que tú tienes necesidades. Él sabe. Cuando yo entré a trabajar, que coincidió casi cuando me convertí, porque yo terminé de estudiar medicina y no conseguía trabajo y andaba muy amargado porque no conseguía trabajo. Y estarle pidiendo para el bus a mi papá, ya siendo médico, Entonces me dieron un temporal, unas vacaciones, en una empresa que será la Caja de Previsión de Cundinamarca. Y yo entré a ese consultorio y el consultorio tenía una silla bonita que se reclinaba hacia atrás. Y yo me sentía elegante en ese consultorio, cruzaba la pierna y me echaba hacia atrás así. Pero me di cuenta que las secretarias se reían. Y yo, ¿de qué se reirán las secretarias? Cuando me di cuenta, mis zapatos tenían servicios. Les faltaba solo teléfono, o sea, tenían agua y luz. Y claro, y se veía el roto del zapato. Cuando yo me echaba hacia atrás, ellas veían el roto y yo dije, uy, no, qué. Entonces, con el primer sueldito, me compré zapatos, chévere. Entonces yo llegué, me recosté, me eché para atrás y se seguían riendo. Yo dije, ¿serán así? Yo puse las medias o qué. No, se me olvidó aquí en la suela del zapato, aquí decía promoción. Dios sabe qué necesidades tienes. Número 2, Dios hace provisión adecuada. Dios sabe cuánto va a poner a nuestra disposición y cuánto necesitamos. A veces entre uno más gana, más gasta. Dios sabe exactamente cuánto necesitas y Él tiene esa provisión para ti. Número 3, Dios nos dice muchas veces lo que quiere que hagamos con el porcentaje de nuestras necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mis necesidades y Él sabe cuánto porcentaje depende de mi esfuerzo y cuánto del de Él. A veces es 70-30, pero a veces puede ser 90-10. Él sabe, tienes esta necesidad, pero Él no va a decir, venga papito. A veces, o no, siempre hay que trabajar para suplir nuestra. Él sabe cuánto tú puedes trabajar y cuánto Él te puede suplir, y cuánto Él te puede dar, qué porcentaje te puede dar. Él conoce eso. Otro, Dios nos capacita para hacer lo que nos corresponde hacer. Yo tenía una costumbre, le pedía la agenda a la secretaria y todas las mañanas antes de empezar yo oraba. Padre, te pido en el nombre de Jesús, dame sabiduría con estos pacientes, Dios mío. Y yo miraba ahí, ay, viene doña María Pérez, uy, Dios mío, Señor, dame sabiduría. Porque eran esas pacientes que le dolía todo y entonces uno no sabía como por dónde agarrarla, ¿no? Me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Y me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Tenía fracturado el dedo. Dios nos capacita. Tú tienes unas capacidades, tú tienes un don, tú tienes una fortaleza para hacer ese trabajo. Y Dios te da eso, Dios nos capacita. Amén. Otro, Dios nos pide que demos de aquello que Él nos ha dado. ¿Alguna vez Dios te ha pedido que des de lo que no tienes? No, Dios siempre nos pide de lo que nos ha dado. Si Dios me dice que a mí que dé algo, no tengo dudas, yo lo voy a hacer, porque yo sé que Él me va a suplir. Él me va a suplir. Una paciente llegó y me dijo, ay doctor, mi nieto entró a estudiar medicina, y ella me contaba de su nieto.
Y después vino y me dijo, ay, le pidieron el tensiómetro y el fonendoscopio. Pero ahorita estamos pasando una crisis. Y inmediatamente sentí la voz de Dios, me dijo, regálale uno que tú tienes dos. Y yo, pues, no, al principio uno piensa, y si se me daña, y si esto. Pero entonces obedecí, yo obedezco. Yo le dije, mire, su merced, yo tengo dos tensiómetros y dos fonendoscopios, porque tengo de repuesto. Llévele esto al muchacho. Dígale que cuando se gradúe me gustaría saber que se graduó. Ay, doctor, muchas gracias. Bueno, no pasaron 15 días, hermano. Cuando llegaron de Laboratorios Bayer, y me dijo, ya, doctor, usted es muy bueno, usted ha formulado nuestros productos, queremos darle un obsequio. Ahí viene que me traían tensiómetro y un fonendo nuevos. Así es Dios. Entonces no pongas tanto perendengue a la hora de ser generoso. Dios te puede dar algo mejor. ¿Qué haces con 3 ollas express? No las puedes poner al mismo tiempo y la tienes guardada. Aquí entre nos, ¿todavía tiene guardadas cafeteras del matrimonio? A nosotros nos regalaron como 5, ¿no? Y hay gente que cuando la va a usar, ya estaba dañada. Otra, dar generosamente requiere la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Para que tú seas generoso necesitas la presencia de Dios. Del resto, eso queda difícil, eso, como que la mano se entume. Pero cuando el poder y la presencia de Dios está, ¿qué dice? Que no sepa tu mano izquierda lo que da la derecha, o la derecha lo que la izquierda. Lo mismo, es el mismo principio. Cuando Dios me pide que le dé a alguien, yo ni a mi esposa le cuento. Pero si usted dice, no, pero porque es que no voy a pagar el agua, la luz, el arriendo, esto, la pensión de los chinos, digo, Señor, qué pena, me quedó estas moneditas para darte a ti. Ahí no va a haber bendición. Tu bendición empieza cuando tú obedeces al Señor. Si tú obedeces al Señor, mira, te lo digo por experiencia, hermano, Dios te va a bendecir. Cuando eres fiel en tus ofrendas, fiel en tu Dios. ¿No me crees? Prueba al Señor. En estos días hablé con una persona y me dijo, pastor, yo comencé a diezmar y no sabe lo bien que me ha ido. Porque solo le dijimos, prueba a Dios. Prueba al Señor. Te lo digo por experiencia, pruébalo. Y Dios te bendecirá. Cuando Dios te pida, cuando Dios te revele, cuando te sientas en tu corazón, dale a esto. Me invitaron a predicar hace muchos años a una iglesia, pastor, y la iglesia fue muy generosa. Me dijo, mire, pastor, le tenemos esta ofrenda. Yo, muchas gracias, y yo le eché al bolsillo. Y el Señor me dijo, dásela al pastor. Pero si la iglesia me la dio, oye, qué vaina. O sea, compadre, la iglesia me la dio. Dásela al pastor. Y no la va a hacer pastor. Le dije, pastor, el Señor me dice que le dé la ofrenda. No, pastor, el Señor me dijo que se la diera. Y a ese hombre se le escurrieron las lágrimas. La iglesia había hecho un esfuerzo por bendecirme. Y eso me dijo el Señor. Y cuando uno lo hace, uno se va en paz, se va tranquilo. Dios después suple con otras cosas. Amén. La verdadera generosidad siempre glorifica a Dios. Siempre glorifica a Dios. Y hará que el creyente crezca. Yo le doy la gloria a Dios, todos los días le doy la gloria a Dios porque yo he visto cómo ustedes han progresado.
cómo ustedes han prosperado. ¿Sí? Algunos llegaron aquí a pie, yo los veo ahora en sus motos, a otros llegaron en moto, los veo en carro, otros llegaron en arriendo, ahora están pagando el apartamento, otros llegaron sin empleo, yo los veo con trabajo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Amén. Esta fue la clase de generosidad que Nehemías practicó. Estaba en el palacio, pero decidió irse a trabajar. Y el último principio, el principio de la dependencia. Mire el último versículo del capítulo 5, el 19. ¿Qué dice el 19? Léalo, léalo. Acuérdate de mí para bien, Dios, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Cree usted que Dios se olvidó de la generosidad de Nehemías? Tanto que lo registró aquí en la Biblia para que nosotros pudiéramos aprender de él. Nehemías dependía de las promesas de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios prometió que tú prestarás y no pedirás prestado. Dios jamás quiere que tú seas víctima del gota a gota. Dios jamás quiere que tú seas víctima de intereses de usura por comprar algo. Otro tema será cómo hacemos nuestras inversiones. Pero Dios quiere que seamos bendecidos, que seamos prosperados. Pero el principio de todo eso, la base de eso, está en la dependencia de nuestro Señor, de Dios. Dios sabe qué necesidades tienes. ¿Estás aburrido en tu trabajo? Pídele a Dios y Él te dará un trabajo mejor. Pero sé generoso con Dios. Cumple estos principios. Ten confianza en Dios, acércate a Él y pídele sus bendiciones. Dios quiere que vivamos en libertad financiera y se alegra de que nosotros podamos tomar de sus promesas, de las promesas que están en la palabra. Cumple con los deberes que Dios te dio y aplica estos principios en tu vida espiritual y en tu vida financiera. ¿Cuáles serán? Principio de prioridad, principio de productividad, principio de integridad, principio de generosidad y principio de dependencia. No se te olvide. Ponte sobre tus pies y vamos a orar. Y vas a darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, amados hermanos, por su fidelidad al Señor, por su amor con la obra de Dios. Gracias por estar aquí, a pesar de que por allá se está jugando o se va a jugar un partido de fútbol. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, amado Dios. Sabemos, bendito Dios, que tú eres la fuente de toda bendición, Señor. Tú eres la fuente de la bendición espiritual, bendito Rey. Tú eres la fuente de nuestra bendición intelectual. Tú nos capacitas, tú nos das la inteligencia, tú nos das la sabiduría, tú nos das la capacidad, Señor. Tuya es el oro y la plata, amado Dios. Gracias por estos principios, Señor. No queremos estar en esclavitud financiera, Señor. Queremos ser libres.
queremos poder levantarnos cada mañana y decirte gracias, Señor, porque tengo trabajo, porque tengo tus promesas, porque sé que tú no me dejarás en vergüenza. Yo quiero orar hoy y pedir al Señor por los que están en algún problema financiero, por los que están endeudados. Oh bendito Señor, permite Dios que tu pueblo, igual que Nehemías, Señor, aplique estos principios a su vida, Señor, y que ellos puedan salir de toda esclavitud espiritual. Tú eres nuestro Dios, tú eres maravilloso, tú eres hermoso, tú eres eterno, Señor. Tú no nos dejarás. Tú eres nuestro Padre Celestial. Tú no nos dejarás pasar hambre, ni dificultades, ni necesidades. Oh Rey, te adoramos en esta mañana, Señor, y bendecimos tu nombre. Tú abrirás las ventanas de los cielos, Señor, y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Pero siempre que tengamos la prioridad, Señor, de saber que tú estás en los cielos, que tú eres el primero, Señor. Siempre que nosotros pensemos y creamos que debemos trabajar y debemos hacer lo que nos corresponde para progresar. Siempre que sepamos, Señor, que debemos ser íntegros en todo lo que hagamos, Señor. Qué bueno es dar, Señor. Qué bueno es ser generoso. Oh Dios, el mundo ha conocido del principio del diezmo. Lo mencionan en diferentes publicaciones, en la revista Dinero, en Portafolio. Los grandes hombres de negocios siempre dan un porcentaje a la obra del Señor y eso los hace ser más prósperos. Oh bendito Señor, te doy las gracias, amado Jesús. Tú eres bueno, Señor. Dependemos de ti, Señor, es el otro principio. Levanta tus manos al cielo y dile: yo dependo de ti, Señor. De nadie más. Dile: yo no dependo de mi trabajo, no dependo de mi jefe, no dependo de mis compañeros de trabajo. Yo dependo de ti, Señor. Si quieres orar ahí por un mejor trabajo, hazlo. El Señor pone en mi corazón que debes orar por un mejor trabajo, por un mejor ingreso. Pídele al Señor: Señor, yo quiero un mejor trabajo, un trabajo donde reconozca verdaderamente mis habilidades, mis aptitudes, Señor. Yo quiero, Padre Santo, la bendición tuya, amado Dios. Pero recuerda estos principios de vida. Oh, en el nombre de Jesús, cántale esta canción al Señor. Dile: tú eres el centro y nada importa más que tú.